Muchos piensan que sus pensamientos carecen de fuerza real, que son simples corrientes pasajeras sin peso ni repercusión. Viven convencidos de que imaginar algo grande es un delirio, que soñar es una pérdida de tiempo, como si la mente no tuviera influencia alguna en el rumbo de la vida. Pero esa idea es un error. Todo lo que una persona alcanza, o deja de alcanzar, tiene su origen en lo que cree posible. La fe interior es el diseño invisible de la realidad. Cuando alguien confía en su capacidad, su mente encuentra caminos. Cuando duda, se rinde antes de empezar. No existe herramienta más poderosa que una convicción firme y persistente. No se necesita un entorno ideal, sino una forma de pensar que no se quiebre ante la dificultad. Lo que se sostiene con constancia, visión y esperanza termina por tomar forma. La existencia refleja aquello que uno considera posible. Al transformar las creencias, el mundo se transforma también. Porque aquello que se cree con el corazón termina materializándose. Ese poder habita en cada persona. Las creencias son las que definen todo. No se trata de una frase decorativa, sino de una ley silenciosa que moldea cada aspecto de la vida. Cada elección, cada oportunidad aceptada o rechazada, cada reto asumido o evitado nace de una raíz profunda, la percepción de lo que uno considera alcanzable, merecido o real. Alguien puede tener talento, recursos y contactos, pero si en el fondo piensa que no merece una vida plena, sabotea cada intento de progreso. Comienza con entusiasmo, pero no concluye. Acepta menos de lo que vale. Tolera mediocridades. Posterga sus sueños por miedo a sobresalir. No por falta de capacidad, sino porque su mente ha sido entrenada para creer que no puede. Esa creencia actúa como una ley invisible, una cárcel sin barrotes que lo retiene sin que se dé cuenta. Basta mirar la propia vida, las relaciones, la economía, la salud, el estado emocional. Todo refleja el sistema interno de creencias. Si alguien piensa que el dinero es escaso, vivirá en lucha con él. Si cree que no es digno de amor, proyectará inseguridad. Si desconfía de los demás, atraerá desconfianza. La mente humana no busca la verdad, busca confirmar lo que ya asume como cierto. Por eso, el mundo no cambia hasta que cambian las creencias. Lo más inquietante es que la mayoría de esas creencias no se eligen, se heredan. Se absorben desde la infancia, de los padres, la escuela, los medios, y de una sociedad que teme la grandeza y premia la mediocridad. Desde pequeño, la persona escucha frases como mejor no arriesgarse, el dinero corrompe, o soñar es para otros. Sin advertirlo, comienza a construir una identidad reducida, temerosa, domesticada para no brillar. Y con el tiempo, termina defendiendo esa visión como si fuera propia, repitiendo ideas como yo soy así, no tengo suerte o no nací para eso. Pero nada de eso es verdad. Nadie viene al mundo con límites. A las personas se les inculcan ideas desde temprana edad y mientras no cuestionen esas creencias seguirán actuando bajo un patrón mental antiguo, un sistema que alguna vez sirvió para sobrevivir, pero que ya no contribuye al crecimiento. Existe, sin embargo, un principio profundamente liberador: toda creencia puede transformarse. No es necesario un proceso eterno ni una experiencia trascendental, basta con la disposición a examinar con honestidad cada pensamiento que limite, cada idea que reduzca, cada voz interna que repita no puedes o ya es tarde. Esa voz no pertenece al ser auténtico, es un eco ajeno que puede dejarse atrás. El primer paso es mirar los propios resultados sin juzgar.
Observar qué aspectos de la vida parecen detenidos, qué comportamientos se repiten, qué oportunidades se han dejado pasar por miedo o inseguridad. Solo al reconocer lo que sucede se puede comenzar a transformarlo. Cuando se identifica una creencia que ya no sirve, es posible reemplazarla por una nueva. No se trata solo de eliminar lo viejo, sino de sembrar algo distinto, una idea que eleve, que expanda, que impulse. Donde antes se pensaba no soy bueno con el dinero, puede aparecer tengo la capacidad de aprender a manejar mis recursos. Donde se decía nunca termino lo que empiezo, puede surgir cada día desarrollo más constancia. No es cuestión de repetir frases vacías, sino de hacerlo con intención, de permitir que la mente asimile una versión más constructiva de la realidad. A medida que esa nueva historia se fortalece, las acciones comienzan a alinearse con ella, porque todo comportamiento sigue a la creencia que lo origina. La motivación no siempre es necesaria, lo que transforma es la narrativa interior. Cambiar la historia que uno se cuenta sobre quién es y lo que puede lograr modifica su manera de caminar por el mundo, de decidir, de comunicarse. No es magia, es dirección mental. La incomodidad que surge al enfrentar estas ideas no es una señal de error, sino de transformación. Cuando algo dentro se resiste, es porque está a punto de romperse una barrera interna. Dentro de cada ser humano existe una versión más libre, más fuerte y más clara, esperando ser activada. La diferencia entre quien avanza y quien se estanca radica en la fuente de su valor. Quien aprende a validarse desde adentro no depende de la aprobación de los demás. En cambio, quien busca constantemente confirmación externa vive atrapado en una forma de esclavitud silenciosa. Cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida y cada decisión tomada desde las creencias personales moldea silenciosamente el destino. Aún sin notarlo, cada persona está creando su vida en este preciso momento, con la historia que decide creer. No existe un punto neutral. Cada pensamiento repetido es una semilla que moldea la realidad. Quien se dice constantemente que es tarde, que todo cuesta, que la suerte nunca lo acompaña, termina viviendo en un escenario que confirma esas palabras. En cambio, quien se repite que puede aprender, crecer y superarse, comienza a crear un destino distinto. La diferencia no se encuentra en el entorno, sino en la interpretación que la mente hace de él. El cerebro no reacciona a los hechos, sino a la historia que construye sobre ellos. Dos personas pueden atravesar la misma dificultad, una se quiebra y la otra se fortalece. Lo que las separa no es el evento, sino el significado que le otorgan. Una interpreta el obstáculo como una prueba de incapacidad, la otra, como una oportunidad para evolucionar. Desde esas narraciones internas, cada una traza su propio camino. Modificar esa historia interior transforma la vida, pero hacerlo exige mirar de frente las creencias más profundas, aquellas que operan en silencio desde hace años. Vale la pena preguntarse, ¿qué pienso de mí cuando nadie me observa? ¿Qué siento cuando algo no sale bien? ¿Qué emoción surge cuando otro triunfa? ¿Qué idea aparece cuando una oportunidad se presenta? Las respuestas a esas preguntas revelan las raíces que dirigen la conducta cotidiana. Si no se reconocen, seguirán actuando sin permiso. No es necesario desmantelar todas las creencias negativas de una vez. Basta con transformar una sola, esa que ha sostenido el estancamiento durante tanto tiempo. Tal vez sea la idea de no tener constancia, de no merecer bienestar, o de repetir la historia familiar de fracaso. Esa creencia funciona como una raíz marchita en el jardín mental, debe extraerse y reemplazarse por una semilla más sana, una que nutra crecimiento.
Las nuevas creencias no se instalan solo con pensamientos, sino con repetición y conducta coherente. Pensar distinto no basta, hay que actuar desde la identidad que se desea construir. Si alguien quiere verse disciplinado, comienza comportándose como tal, aunque al principio no lo sienta. Si desea sentirse merecedor de abundancia, puede empezar tratándose con respeto, eligiendo entornos saludables y cuidando su propio discurso. No es una simulación, es un proceso de entrenamiento mental. La resistencia aparecerá. La mente antigua intentará recuperar el control y susurrará frases familiares: no es para ti, vas a fallar, no tiene sentido intentarlo. Esas voces son ecos del pasado, residuos de un sistema que ya no necesita gobernar. Cada vez que aparezcan, es posible responder con una acción distinta, continuar pese al miedo, afirmar el propio valor, avanzar aunque la duda insista. Este es el verdadero proceso de transformación, no consiste en acumular lecturas o motivación vacía, sino en atreverse a actuar fuera de la zona cómoda hasta que la mente comprenda que la decisión es firme. La vida interior también puede actualizarse. Cada persona tiene la capacidad de reescribir su guión mental, de construir creencias más amplias y más afines a la versión auténtica y poderosa de quien realmente es. No lo hace para comprobar si algo funciona, sino porque comprende que su vida entera depende de ello. Cada día que conserva una creencia limitante, renuncia silenciosamente a una parte de su futuro, y eso no puede seguir siendo negociable. No se trata de excusas ni de repeticiones automáticas, en cada pensamiento se escribe una nueva línea de la historia personal, y la tinta de esa historia está hecha de lo que uno decide creer. Cada vez que alguien se define con frases como yo soy así, levanta muros invisibles a su alrededor. Cuanto más los repite, más sólidos parecen, no porque sean reales, sino porque la mente no distingue entre lo verdadero y lo reiterado con convicción. Cuando se repiten ideas como soy perezoso, siempre abandono, o no sirvo para eso, el cerebro comienza a comportarse como si esas afirmaciones fueran leyes inamovibles. Pero no lo son. Son solo hábitos mentales, condicionamientos aprendidos. Y todo lo aprendido puede ser sustituido. En el fondo, el eje de toda transformación es la identidad. Las personas no actúan según lo que desean, sino conforme a lo que creen ser. Alguien puede tener metas ambiciosas, repetir afirmaciones cada mañana, y aún así sabotearse si, en su interior, continúa percibiéndose como débil, incapaz o sin valor. La mente no busca castigar, busca coherencia. Necesita que lo que piensa y lo que hace coincidan, aunque eso implique mantener patrones que lastiman. Por eso, el cambio verdadero no proviene del deseo, sino de la reconstrucción del propio concepto de identidad. Antes de modificar hábitos, es necesario revisar la historia que uno se cuenta sobre sí mismo, porque ningún hábito puede sostenerse si contradice esa narrativa. Una persona puede levantarse temprano, cuidar su cuerpo o estudiar con disciplina, pero si en su interior aún se ve como desorganizada o poco constante, regresará tarde o temprano a su antigua forma. La identidad siempre termina imponiéndose. La transformación comienza con una conciencia clara, incluso incómoda. Es mirar de frente las etiquetas que se repiten en silencio: soy un desastre, siempre me equivoco, no termino nada. No se trata de justificarlas, sino de reconocerlas y preguntarse con honestidad: ¿esta idea me impulsa o me frena? ¿Me eleva o me encierra? Si limita, debe ser reemplazada, no por una perfección imaginaria, sino por una creencia más útil, más constructiva. Una nueva identidad se edifica a través de gestos mínimos repetidos con intención.
No es necesario creerlo de inmediato, basta con actuar en esa dirección. Si alguien desea verse disciplinado, puede realizar una acción que refleje disciplina. Si quiere sentirse valiente, puede dar un paso fuera de su comodidad. Si aspira a ser confiable, puede cumplir una promesa, aunque sea pequeña. Cada acción coherente refuerza la nueva identidad y cada refuerzo la vuelve más real. La mente funciona como una balanza, cada pensamiento, palabra y acto inclina el peso hacia una versión u otra de quien se es. Con el tiempo, la constancia termina definiendo el lado en el que uno decide permanecer. Cada pensamiento, cada palabra y cada gesto inclinan la balanza hacia un lado u otro. Todo suma o resta, no existe la neutralidad. En cada elección se refuerza la identidad que uno desea dejar atrás o aquella que intenta construir. Cuando se comprende esto, la vida deja de ser un movimiento automático y se convierte en un acto deliberado. Vivir con intención es usar cada momento como una oportunidad para fortalecerse desde adentro. La identidad antigua ofrecerá resistencia. Ha estado presente durante años, otorgando una sensación engañosa de seguridad. Sin embargo, no es posible edificar una vida nueva con los cimientos de una identidad vieja. En algún punto hay que soltar esa versión interna que solo sabía sobrevivir, que avanzaba por necesidad y no por visión. Esa parte ya cumplió su papel, no representa al ser que uno es ahora ni puede acompañarlo en lo que viene. La nueva identidad no necesita ser impecable, solo funcional. Debe ser más firme que las excusas, más valiente que los temores y más nítida que el pasado. Y esa transformación no surge de grandes gestos, sino de pequeñas decisiones constantes. Con el tiempo, la repetición define la dirección, uno no se convierte en lo que desea, sino en lo que practica. Si se repiten la claridad, el esfuerzo y la intención, el cambio deja de ser una posibilidad para volverse una consecuencia natural. Detenerse a observar las pequeñas decisiones nocturnas revela mucho más de lo que parece. No se trata de los grandes planes o los sueños lejanos, sino de esas elecciones silenciosas que parecen triviales, prolongar el tiempo frente a una pantalla, evitar una conversación necesaria, posponer la planificación del día siguiente. Esos gestos mínimos, invisibles para los demás, moldean en silencio el tipo de vida que se vivirá al amanecer. El día no comienza con la luz, sino con la preparación. La mente, justo antes de dormir, se convierte en un terreno fértil donde se siembran las semillas del pensamiento. Cada noche ofrece una bifurcación, alimentar la inquietud o fortalecer el enfoque. Se puede ir a la cama repasando errores y carencias o dirigir la atención hacia el propósito, la gratitud y la visión. Pensar con claridad en lo que se desea alcanzar, revisar los aprendizajes del día, proyectar mejoras para el siguiente amanecer, todo eso reconfigura el rumbo mental. Esta práctica no es una tendencia pasajera, sino una estrategia profunda de autogobierno. Lo último que la mente procesa antes del descanso continúa trabajando en silencio durante la noche. Si no se le da dirección, repite el patrón más cómodo, aunque no sea el más útil. De ahí que tantas personas queden atrapadas en ciclos de ansiedad o postergación, no por falta de capacidad, sino porque nunca aprendieron a cerrar su jornada con intención. El pensamiento final de cada día define el tono del siguiente. Quien logra orientar su mente antes de dormir despierta con una claridad que muchos buscan toda una vida. Y si esto le está aportando valor, tómese un segundo para suscribirse al canal. No por mí, por usted. Porque cada video puede convertirse en ese recordatorio diario de que una mente bien entrenada es su mejor aliado.
Y quiero que me deje en los comentarios cuál es el pensamiento más repetido que quiere dejar de alimentar cada noche. Escríbalo con honestidad. Porque al ponerlo en palabras empieza a debilitarlo y al reemplazarlo empieza a liberarse. No se trata de tener la noche perfecta, sino de terminar el día con conciencia. De no entregarle su mente al caos. De cerrar ciclos internos antes de que lo consuman. De recordarse que usted no es sus errores, ni sus fracasos, ni sus dudas. Usted es la conciencia que puede observar todo eso y decidir actuar distinto. Cuando cada noche termina con esa claridad, no importa cómo empiece el día. Su dirección ya está trazada, su mente ya está en marcha, y su destino ya comenzó a transformarse. Muchos hombres creen que el cambio llega con grandes decisiones, un nuevo trabajo, un viaje, una oportunidad inesperada. Pero no. El cambio real comienza con algo mucho más simple y más poderoso, una nueva historia interna. Lo que usted se repite en silencio cuando nadie lo ve es lo que más define su vida. Si su diálogo interno está lleno de quejas, excusas o autocrítica, esa será la atmósfera mental en la que vivirá. Porque su mente no distingue entre verdad o mentira, simplemente obedece lo que escucha repetidamente. Cada pensamiento negativo sin control se vuelve una orden. Una instrucción silenciosa que su subconsciente ejecuta sin dudar. No puedo. Siempre me pasa lo mismo. Esto no es para mí. Ya es tarde. Yo no nací para eso. Frases pequeñas, pero con un peso enorme. Porque al pensarlas, empieza a vivir desde esos límites. Se frena antes de intentar. Renuncia antes de avanzar. Y lo más triste, cree que es real. Pero no lo es. Es una narrativa. Y toda narrativa puede reescribirse. La pregunta no es si su vida puede cambiar. La verdadera pregunta es si está dispuesto a cambiar las palabras con las que se construye. Porque su identidad no es un hecho, es una repetición. Si repite pensamientos de escasez o insuficiencia, actuará como alguien limitado, aunque tenga todo el potencial del mundo. Pero si cambia su lenguaje, cambia su estructura mental. La disciplina más transformadora no es la que se ve, es la que se escucha dentro de usted. Es esa voz firme que, cuando la duda aparece, responde con claridad. No hoy. Hoy decido avanzar. Empiece con frases pequeñas, pero poderosas. Estoy aprendiendo. Estoy entrenando. Me estoy acercando. Tengo lo que se necesita. No son afirmaciones mágicas. Son nuevas instrucciones. Y cuando las repite con intención, con emoción y con presencia, su mente se reorganiza. Porque el cerebro sigue al lenguaje, y cuando su lenguaje cambia, su vida también. No se trata de mentirse. Se trata de elegir conscientemente qué quiere fortalecer. Y eso requiere práctica, constancia y vigilancia interna. Pero cuando domina esa voz interior, el mundo exterior deja de tener tanto poder sobre usted. No basta con decirlo una vez. Debe sostenerlo todos los días. Especialmente cuando su entorno contradiga su visión. Porque ahí es cuando más importa. Ahí es cuando realmente se entrena. Cuando nadie cree en usted. Cuando los resultados todavía no aparecen. Cuando la realidad externa lo invita a rendirse. Y aún así, usted responde. Con una frase que lo mantiene firme. Con una palabra que lo regresa al camino. Con una convicción que lo reconecta con lo que quiere construir. Recuerde esto, la mente es un jardín.
Y todo jardín florece según lo que se siembra. Si siembra duda, cosecha parálisis. Si siembra miedo, cosecha resignación. Pero si siembra convicción, foco e intención, cosecha una vida que refleja eso. Y la herramienta más poderosa que tiene para sembrar mejor es el lenguaje que elige repetir. No lo subestime. No es poesía, es programación. Y si lo cree, lo crea. Porque lo repite hasta que su mente lo asume como destino. La mayoría de los hombres subestima el poder de lo invisible. Creen que lo que no se ve no importa. Que los pensamientos son solo ideas. Y que solo lo tangible tiene valor. Pero se equivocan. Todo lo visible nació primero en lo invisible. Cada acción que tomó empezó con una idea. Cada hábito que sostiene nació de una decisión interna. Cada resultado que tiene hoy fue sembrado antes en su mente. Por eso, si quiere cambiar su vida, no empiece por fuera. Empiece por dentro. Porque si su sistema interno sigue igual, todo intento externo será frágil, temporal, fácil de derrumbar. La creencia es el cimiento. Y no hablo de una creencia vacía o superficial. Hablo de una convicción profunda. Una certeza que no depende del entorno para mantenerse viva. Esa clase de creencia no se construye en un día. Se entrena. Se fortalece con cada decisión valiente. Con cada compromiso honrado. Con cada excusa rechazada. Porque mientras más demuestra con acción que cree en usted, más empieza a creerlo de verdad. La autoconfianza no se siente, se fabrica con hechos. ¿Y cuál es el mayor enemigo de esas creencias poderosas? El autosabotaje silencioso. Esa voz que no grita, pero susurra. ¿Y si fallas? ¿Para qué intentarlo? No tiene sentido. Nadie te va a apoyar. Esa voz se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Pero en realidad, es miedo. La herencia de años de fallos, de críticas, de abandono. Y mientras usted le dé espacio, seguirá dictando su destino. Porque lo peor no es fracasar. Lo peor es no permitirle a su mente creer en algo distinto. Solo porque una vez salió mal. ¿Quiere romper ese patrón? Entonces, confróntelo. Escríbalo. Léalo. Respóndale con decisión. Cada vez que su mente diga, no puedes, conteste, voy a intentarlo igual. Cada vez que diga, esto es demasiado, responda, soy más fuerte de lo que creo. Y no lo diga por decirlo. Dígalo con el cuerpo. Con el rostro. Con la espalda recta. Porque el lenguaje que se sostiene con todo el cuerpo se instala más profundo en el sistema nervioso. Ahí es donde el pensamiento se vuelve creencia. Y la creencia, destino. Su mente escucha con más claridad cuando su cuerpo también lo afirma. Comprenda algo, no necesita creer completamente para comenzar. Solo hace falta una pequeña chispa de confianza para dar el primer paso. El resto se construye en el trayecto. Cada avance, por insignificante que parezca, refuerza su fe. Cada acción tomada sin garantías consolida su disciplina. Y con cada repetición de ese ciclo, su identidad empieza a transformarse. Ya no se percibe como alguien que simplemente intenta, sino como alguien que edifica, incluso entre tropiezos y dudas, pero con progreso real. Porque el movimiento no nace de la certeza, sino de la acción.
Y si en este momento siente que su mente titubea, está bien. Dudar es parte del proceso. Lo importante es no entregarle el control a esa duda. Permítale existir, pero déjela sentada en el asiento trasero mientras usted conduce con rumbo. Quien espera no tener miedo para avanzar, jamás se mueve. Pero quien se atreve a avanzar a pesar del miedo, le demuestra a su mente que existe otra manera de vivir. Una forma guiada por elección, no por condicionamiento. Por enfoque, no por reacción. Por visión, no por pasado. Créame, no necesita tener todo resuelto para comenzar. Solo debe moverse lo suficiente para que su mente vea que sí es posible. Porque al ver progreso, aunque sea pequeño, empieza a creer. Y cuando cree, crea. No por azar, sino por decisión constante, por estructura interna, por la determinación de no aceptar una vida conformista solo porque el entorno se conforma. Usted no vino al mundo para repetir lo que hacen los demás. Vino para dirigir su propia realidad. Y esa realidad empieza a nacer cuando se niega a volver a pensar como antes. Existe una fuerza silenciosa que define si su vida avanza o se detiene, la historia que se repite en su mente cada día. No importa cuánto se esfuerce, cuánto estudie o cuánto desee cambiar, si su narrativa interna sigue siendo la misma, sus decisiones también lo serán. Y esa historia, la mayoría de las veces, ni siquiera fue escrita por usted. Fue impuesta por experiencias pasadas, por voces ajenas, por heridas no resueltas. Si no la cuestiona hoy, mañana volverá a obedecerla. Y quien obedece una historia limitada, construye una vida limitada. Mírese con honestidad. Pregúntese qué se dice cuando nadie lo escucha, qué piensa de sus capacidades, de su futuro, de su valor. Una mente empobrecida no solo carece de recursos, carece de visión. Repite frases como, no es para mí. Ya es tarde. No tengo suerte. Me faltan contactos. Y esas ideas no se vuelven verdad hasta que usted empieza a vivirlas como si lo fueran. La mente abundante, en cambio, no niega la realidad, la interpreta con poder. Dice, esto es lo que tengo, pero no lo que soy. Esto fue lo que pasó, pero no define quién seré. Desde esa distancia emocional toma mejores decisiones. Porque, y aquí está la verdad más incómoda, cada pensamiento que acepta como definitivo se convierte en un filtro a través del cual observa toda su vida. Filtra lo que percibe, lo que intenta, lo que espera. Cuando alguien da por imposible algo, ni siquiera lo busca. Si se convence de que no puede, evitará arriesgarse. Si asume que siempre fracasa, rechazará las oportunidades antes de que aparezcan. Así, no es la realidad la que lo detiene, sino la forma en que la interpreta. Por eso, transformar lo que cree es transformar lo que crea. No por magia, sino por enfoque, por lógica, por funcionamiento mental. Esto no significa negarse a ver lo que duele. No se trata de decir todo está bien cuando no lo está, sino de aprender a pensar con madurez emocional, de preguntarse con honestidad, ¿esta idea me impulsa o me frena? ¿Esta creencia me fortalece o me debilita? ¿Esta historia que me repito me ayuda a avanzar o solo mantiene viva una herida? La mente consciente no se aferra a narrativas viejas. Las revisa, las desafía y las actualiza, porque entiende que no es el pasado lo que la retiene, sino la interpretación que sigue repitiendo sin darse cuenta. Y aquí se encuentra una de las llaves más poderosas, el lenguaje. Las palabras que pronuncia a diario no son neutras, moldean su identidad en silencio. Cuando se dice estoy cansado,
Esto es difícil, soy un desastre, su mente lo escucha, lo registra y actúa en consecuencia. Pero si empieza a cambiar su forma de hablar, aunque al principio le resulte extraño, estará reestructurando su sistema interno. En lugar de decir no puedo, diga todavía lo estoy aprendiendo. En lugar de soy perezoso, diga estoy entrenando mi constancia. En lugar de es imposible, diga esto me desafía y estoy dispuesto a lograrlo. Puede parecer un detalle menor, pero toda transformación profunda comienza en lo más pequeño, en el pensamiento que se repite cuando nadie lo observa, en la manera en que se habla cuando se equivoca, en la compasión que se brinda cuando no cumple sus propias expectativas. El hombre que construye una vida sólida no es el que nunca cae, es el que cada vez que tropieza se levanta con una historia más poderosa. Una historia que no lo destruye, lo reconstruye, que no lo castiga, lo despierta, que no lo encierra en una etiqueta, lo recuerda en su esencia. Usted no es sus fallas. Es la decisión que toma después de ellas. Por eso, antes de buscar nuevas estrategias, métodos o guías externas, mire hacia adentro. Revise el guión que su mente repite sin permiso, porque ninguna motivación es suficiente si la historia interna contradice su propósito. Y no existe fuerza más poderosa que la de alguien que reescribió su relato y lo asumió como verdad. Cuando eso ocurre, el entorno empieza a transformarse, no porque cambió todo afuera, sino porque, por primera vez, usted empezó a vivir desde adentro hacia afuera. Ahí es donde nace el cambio. Ahí es donde comienza todo. Muchos hombres subestiman el poder de su mente porque jamás aprendieron a usarla como aliada. La emplean para repasar errores, anticipar desastres, repetir temores y revivir heridas. Pero la mente no fue creada para eso. Su verdadera función es imaginar, construir, proyectar. Es una fábrica de realidades, y lo que produce depende de la materia prima que le entrega cada día. Si alimenta pensamientos negativos, producirá caos. Si alimenta claridad, producirá resultados. La mente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Solo ejecuta aquello que usted le repite. Por eso, el primer paso no es trabajar más, ni hacer más llamadas, ni levantarse más temprano. Todo eso ayuda, sí, pero sin una mente entrenada, cada acción tendrá un techo invisible. No avanza por lo que hace. Avanza por lo que cree posible. Si cree que no puede, se sabotea. Si cree que no merece, rechazará oportunidades. Si cree que siempre fracasa, atraerá errores. Pero si cree con convicción que está creciendo, que está en proceso, que está construyendo, cada paso, por pequeño que sea, lo impulsa hacia adelante. Ese es el secreto de quienes transforman su vida. Se entrenan a creer antes de ver. No esperan a que todo esté perfecto para tener confianza. Cultivan confianza antes de ver los frutos, porque saben que la fe no es esperar sentado. Es actuar con dirección aunque no haya evidencia. Es moverse como si ya estuviera más cerca. Tomar decisiones como si el éxito fuera inevitable. No porque se engañen, sino porque se lideran desde una visión superior a su entorno. Piense en cualquier persona que haya logrado algo extraordinario. En su industria, en su comunidad, en su historia personal. ¿Qué tenían en común? Una creencia férrea de que podían lograrlo. Aunque nadie los entendiera, aunque fallaran, aunque todo pareciera en contra. Esa creencia fue su combustible. No la motivación pasajera, ni el entusiasmo de un buen día. Sino una identidad sólida, una narrativa que se repetía a diario.
Esto es lo que soy. Esto es lo que vine a construir. Esto es lo que sucederá. Sí, habrá días en que la creencia flaquee. Es normal. No se trata de ser perfecto, sino de sostener la visión con disciplina. Aunque el cuerpo esté cansado y el entorno sea incierto. Porque cuando vive guiado por decisiones y no por emociones, se convierte en alguien peligroso para sus excusas y magnético para su destino. El universo no responde a quien duda de sí mismo. Responde a quien actúa como si ya lo hubiera logrado. Si hay algo que quiero que recuerde es esto. Usted no necesita esperar a sentirse listo para cambiar su vida. Solo necesita creer con suficiente fuerza que es posible. Y luego demostrarlo con cada acción. Cree una rutina nueva. Cree un hábito distinto. Cree una relación más consciente con su tiempo, su energía, su dinero. Y luego repita. Repita hasta que lo que hoy requiere esfuerzo se convierta en su nueva forma de vivir. Porque lo que cree, lo crea. No es magia. Es neurociencia. Es consistencia. Es liderazgo personal. Si empieza hoy, si deja de buscar pruebas externas y cultiva evidencias internas, todo en su vida empezará a girar. Las puertas se abrirán, las personas correctas aparecerán, las ideas llegarán. Y no porque el mundo cambió, sino porque usted se volvió más coherente, más fuerte, más decidido. Este es su momento. No espere más tiempo, ni más dinero. Hágalo en medio de sus miedos, en medio de sus dudas, en medio del caos. Porque si puede creer que es posible en este estado, podrá sostenerlo cuando llegue el éxito. Ya no dependerá del resultado. Dependerá de usted. Lo cree. Lo crea. Así funciona. Así empieza. Así se transforma todo.